sí, gracias por estar acá en esta mañana. Dios los bendiga en gran manera. Pueden tomar asiento, mis amados. Después de gozarnos un rato con el Señor, quiero pedirles en esta hora que abramos la palabra del Señor en el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo número 8. Evangelio de Juan, capítulo número 8 en esta mañana. Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 1 en esta mañana. Y dice la bendita palabra del Señor en esta hora. Quien necesite una Biblia, alce su mano, ahí le llegará la Biblia de filo en la cabeza. Entonces, si nadie la necesita, vea lo que dice la Escritura en esta mañana, en el nombre precioso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor. Y Jesús se fue al monte, ¿de dónde? De los Olivos. Y por la mañana volvió al templo. Y todo el pueblo vino a él. Y sentado él, ¿les qué? Les enseñaba. Y dice la palabra del Señor: entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio, le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu favor, por tu gloria inmerecida en esta hora, y pedimos que el poder de tu Espíritu Santo fluya en nuestras vidas y en nuestros corazones. Gracias porque tu palabra, Señor, es la que edifica, la que exhorta, la que consuela nuestras vidas y nuestros corazones. Y hoy pedimos, Espíritu Santo, que seas tú en medio nuestro. Muchas gracias, te adoramos y te bendecimos en esta hora, en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Hay un tema tremendo con este evangelio, el evangelio de Juan, una de las teologías más hermosas que hay, es la teología juanina. Y la teología juanina, Juan escribe este hermoso evangelio en un griego ático, o sea, un griego de alta alcurnia, en un griego más estilizado que los demás evangelios. Y Juan, cuando escribe este evangelio, está escrito bajo una línea teológica, y son los aletinos, que quiere decir las verdades. Pero ¿cuáles verdades son? Las verdades del cielo. Y estas verdades del cielo, Juan está mostrando una cantidad de verdades teológicas esencialmente de Jesús. ¿Quién es Cristo? ¿Cómo hace Cristo? ¿Y cómo ejecuta Cristo su parte sacerdotal? Y acá, en este evangelio, el Señor está predicando, dice la Escritura, que fue al monte de los Olivos. Generalmente cuando Jesús iba en las mañanas al monte de los Olivos, iba a orar, iba a buscar la presencia del Señor. Pero cuando buscaba la presencia del Señor, el Señor, después de bajar, casi siempre iba al templo y todo el pueblo venía a él. ¿Y qué hacía el Señor cuando iban al templo? Les enseñaba. Casi siempre, ¿a qué se va al templo? A escuchar la palabra, a buscar una enseñanza bíblica y teológica que estructure nuestra mente y estructure el corazón. El sistema religioso que había en la época era los fariseos y los saduceos.
Eran las dos clases sacerdotales que habían en el templo. Y estos estaban divididos en las enseñanzas. Los fariseos creían en la resurrección y en los ángeles. Los saduceos no creían en la resurrección ni creían en los ángeles. Entonces, las diferentes enseñanzas que daban al pueblo eran terribles. Entonces, se había convertido en un sistema religioso. Prácticamente el que peca y reza empataba. La gente iba al templo, sacrificaban el animalito, tal vez en la Pascua, iban a buscar las oraciones de la mañana, pero no había una conversión de corazón. Y cada vez que usted va a un lugar, si no hay un cambio en el corazón a través de la enseñanza, donde usted no le den pan, salga corriendo. Si aquí usted no recibe pan, salga corriendo. Porque lo que hacía el Señor, y en el Evangelio de Juan hay algo hermoso y nos muestra los 7 gran yo soy. Y uno de los 7 gran yo soy el pan de vida eterna. El alimento insaciable del cielo es Cristo. Y como alimento insaciable del cielo, nuestro Señor Jesucristo venía a alimentar al pueblo de una palabra que de los fariseos y de los saduceos nunca escuchaban. La palabra del Señor tiene este vértice. La palabra del Señor exhorta, edifica y consuela. Si un mensaje a usted no lo exhorta, no lo edifica y no lo consuela, no es palabra de Dios. Diga conmigo, esto es palabra de Dios. Ahora diga conmigo, te alabamos, Señor. Esto es palabra de Dios, pero la palabra de Dios se sabe cuando se exhorta, se edifica y se consuela. Ahí se sabe si es palabra de Dios. Y el Señor tenía que venir a darles palabra a un pueblo que estaban totalmente desorientados. Hombres que posiblemente no tuvieron padres, no sabían cómo ser hombres. Mujeres que tal vez no supieron ser mujeres. Mujeres con vacíos, hombres con vacíos espirituales, personales. Y el Señor tenía que venir a cumplir la figura no solamente de sacerdote, sino una figura de padre. Por eso cuando cantábamos esa adoración, aparece mi papá. Y muchos del pueblo de Israel les faltaba algo, una identidad paternal. Cuando nos falta la identidad paternal, sabe que lo que no estructuramos de niños, lo que no fuimos estructurados de niños, de jóvenes, esa falta de estructura, ¿sabe dónde se ve? Diga conmigo, en el matrimonio. Las falencias que tuvimos nosotros de niños, de adolescentes, ¿saben dónde se ven? En la convivencia, en el matrimonio. Ay, ¿por qué tengo tantos problemas con mi pareja? Mire su estructura, mire la estructura del otro. Cuando se altera esa estructura, y el Señor venía a alterar la estructura mental y espiritual de la gente. Y como venía a alterar esa estructura espiritual y mental, los fariseos y los saduceos entraron en celos. ¿Quién se cree este? Y este que vino acá, no pues, ahora él sabe lo todo, ¿cómo le decimos? Y creó celos. Por eso los fariseos empezaron con unos celos con el Señor impresionantes. Entonces, hoy quiero hablar de un tema muy especial. Mi pecado, su perdón. Diga conmigo, mi pecado, su perdón. Mira el que está a su lado, dígale, tu pecado, su perdón. Tu pecado, su perdón. Nuestro pecado, el perdón del Señor. Dios sabe que muchos de nosotros hemos pecado
Y casi siempre el pecado de la humanidad pasa por algo. Diga conmigo, el pecado viene por una raíz. ¿Por qué pecó Adán y Eva? ¿Por qué? Dijo, es que por la culebra. Porque Dios estaba en una formación con ellos, Dios estaba en una relación con ellos y todavía les faltaba ser estructurados por el Señor. Pero en esa estructura del Señor se atravesó, dijo José, la culebra. Y cuando usted está creciendo en la vida cristiana, cuando está creciendo con el Señor, se atraviesan cosas. Culebras, mujeres, hombres, pecado, etc. Porque el otro lo que quiere es degradar al hombre a través del pecado. ¿Cómo más Satanás va a degradar a la humanidad si no es a través del pecado? Y en este contexto había una mujer que había sido degradada por el pecado. Una mujer que había sido totalmente degradada. Y estamos viviendo en una sociedad de doble moral. ¿Les parece muy bueno el reggaetón? ¿Sí o no? Machúcalo, mami, arrúmalo, hermana, dale, mami, súpalo, métalo. Y a eso le aplaudimos. Y nos parece bien. Ay, pero alguien cae y hoy en día por las redes sociales lo ponemos como escarnio público. Hoy quiero mostrarles a través de la escritura, por eso, mi pecado, su perdón. Dice la Biblia en Romanos capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Su falla, su falencia, mi falencia es una falta de algo que Satanás mira y nos pone la trampa para que caigamos. Su pecado es la falencia de algo. Diga conmigo, mi pecado es la falencia de algo. Sobre todo de la presencia del Señor. Y me gusta porque nosotros vamos a ver en medio de una sociedad que vivimos en una sociedad llena de pecado. La palabra del Señor dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Cualquiera que me deja entrar, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Pero si usted le cierra la puerta a él, le abre la puerta al pecado. Y el pecado va a intentar degradarte lo que más pueda. Te va a apartar del Señor, te va a apartar de un propósito. ¿Se han visto las propagandas de cuando están tomando, que entra un bebé y a lo último sale un man ya para abrir la puerta? ¿Cómo se ve un man recién tomado que está en esa hinchera que ya no sabe? Le dicen con las muelas para arriba y el otro abre así la puerta, no puede abrir la llave de la puerta y dice no es con las muelas para arriba, entonces no las muelas para arriba de la llave sino abre la boca porque no sabe ni dónde está. El pecado va a generar tanto al ser humano que lo va a dejar irreconocible frente al propósito de Dios. Y por eso hoy quiero hablar de este tema, mi pecado, su perdón, por tres cosas importantes que encontré en la palabra del Señor. Número uno, mi pecado, su perdón, por una sociedad religiosa. Diga conmigo, una sociedad religiosa. La sociedad, tenemos una sociedad religiosa. Alguien cree en algo. Algunos dicen, yo creo en Dios a mi manera. Eso es una religión. Pero Cristo viene y en medio de una situación religiosa, porque ¿cuál era la religión en esta época, en los tiempos de Jesús? ¿Cuál era la religión oficial? El judaísmo. La religión oficial era el judaísmo. Esa era la religión oficial en la época de Jesús, el judaísmo. Y el que no cumpliera la ley, lo agarraban a piedra.
Gracias a Dios estamos en la gracia. Imagínense donde viviéramos en esa época. No estaríamos vivos. Esta iglesia está desocupada, empezando por mí. Entonces hay un tema por una sociedad religiosa donde la palabra del Señor viene a confrontar. ¿Qué hizo Jesús? Fue al templo y fue a predicar y a enseñar para confrontar. Digan conmigo, para confrontar. La palabra de Dios en esta época tiene que venir para confrontar al pueblo, para confrontar a la gente. La gente sigue haciendo lo malo delante de Dios porque no hay palabra. Y los que la conocen se debilitan en la fe. Entonces, el Señor viene a confrontar, a dar una palabra, a confrontar a esta gente, porque vea lo que dice: y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Hubo algo que a mí me causó curiosidad. Todos los maestros en el templo predicaban de pie. Y todos los que estaban en el templo se sentaban. ¿Dónde usted se sienta para aprender? En la escuela, en la universidad, ¿sí o no? Y en la iglesia. Pero este día el Señor no predicó de pie, predicó sentado. Y cuando Jesús predica sentado, ¿sabe qué estaba haciendo? Se estaba haciendo igual que los demás. Por eso en parte cuando iniciamos la obra no hicimos esa tarima. Hay veces quisiera para verlos mejor, pero al principio no la hicimos. ¿Sabe por qué? Porque queremos presentar un evangelio igual para todos. El evangelio es un evangelio incluyente y el líder no es un pastor inalcanzable. El pastor tiene que oler a oveja. Una cita con el pastor, espérese un año, que ya tengo agenda. No, el que necesitaba el Señor era algo rápido, el Señor era algo fácil de alcanzar. Mientras que el fariseísmo era algo difícil de llegar, eran los de mucho respeto, eran los de mucha cuestión y tenían vestidos brillantes. No sé si ustedes ven las películas. Ahorita los de Chosen tenían cosas bordadas, eran muy diferenciados dentro del pueblo. Pero Jesús no. Jesús nunca tuvo esas vestiduras sacerdotales. Él era el sacerdote por excelencia. Entonces, una sociedad religiosa quiere hacer valer más las tradiciones que la palabra de Dios. Mire, esta gente no entendió el significado de la ley. Los 10 mandamientos. ¿Cuál es el primer mandamiento del Señor? Y si yo les digo que ese no es. Éxodo capítulo 20 dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Lo que pasa es que Jesús cogió eso y lo simplificó la ley. ¿Qué hizo el Señor? Los 4 primeros mandamientos para con el Señor son deberes del hombre para con Dios. Y los 6 restantes son deberes del hombre para con el prójimo. Entonces, amarás a tu Dios sobre todas las cosas y amarás al prójimo como a ti mismo. Simplificó la ley en esa frase. Eso fue lo que hizo Jesús. Y lo tomamos nosotros como primer mandamiento, pero ahí están todos los mandamientos. Entonces, cuando Jesús viene y les predica a esta gente, les predica de una manera fuerte y lo más hermoso, humilde. Y se sentó y les enseñaba. Pero entonces los escribas, o sea, los fariseos, y los escribas y los fariseos, le trajeron una mujer sorprendida ¿en qué? En adulterio. Y poniéndola, ¿en dónde pusieron a esa mujer? En medio. Óigame bien. El Señor está en una parte del templo enseñándole a una multitud y le traen a esta mujer y la ponen ¿en dónde? En medio. Miren la sociedad tan religiosa que tenemos. Los mismos fariseos le ponen una trampa a Jesús.
Los mismos fariseos le pusieron una trampa a Jesús. ¿Quién va a estar por las casas chismoseando por las rendijas de las puertas a ver quién estaba en adulterio? ¿Quién estaba? A ver, vamos a mirar en esta casa a ver quién está en adulterio. Nadie. Fue una trampa. Y la ley decía que tenían que traer a los dos para apedrearlos, según Levítico. ¿Y a quién trajeron? Solo la mujer. ¿Y dónde está Javier? ¿Se acuerdan? Hace muchos años en el periódico, en El Espectador. ¿Y dónde está Javier? Ahora me sentí viejo, ahora nadie sabe dónde está Javier. Óigame, ¿y dónde está el sacerdote? ¿Dónde está el hombre? Resulta que ese hombre, algunos eruditos en la escritura, dicen que estaba ahí, cogiendo la piedra, lista para apedrear. Y esa es la sociedad religiosa que tenemos. La sociedad religiosa hace que usted caiga para después coger la piedra y lanzársela. Vivimos en una sociedad religiosa. Vivimos en una sociedad no sé qué. ¿Se acuerdan? Estados Unidos ha sido la sociedad más promotora de pornografía, de etcétera, y toda la basura que hay. ¿Sí o no? Pero cuando se supo de que el presidente Clinton cayó con la secretaria, ¡ay, terrible! Religiosos. Digan conmigo, religiosos. ¡Ay, terrible! Le puso los cachos. Y perdóneme, ¿y usted nunca ha hecho nada? Entonces, ¿qué hace el Señor Jesucristo? Viene a confrontar una sociedad religiosa. Mire lo que pasa. Y esta sociedad religiosa que viene de un mundo a hacer valer más las tradiciones que la palabra de Dios, porque es donde quieren exponer a todo el mundo y los ponen en medio. Y lo peor de todo, el mundo religioso quiere exponer tu pecado frente a todos. El mundo religioso quiere exponer tu pecado. Vea lo que dice la palabra. Y le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Expusieron su pecado. Oiga, ¿quiénes son estos manes para exponer el pecado de esta mujer? Porque son los sacerdotes, porque son el liderazgo, son los escribas, el liderazgo de Israel. Se creían con la autoridad de exponer el pecado de alguien. Yo no concibo cuando un líder religioso expone el pecado de alguien. ¿A son de qué? Hebreos capítulo 5 dice que el sumo sacerdote tiene que pedir por el perdón de los pecados del pueblo y los pecados de sí mismo. O sea, ni uno se salva de pecar. Entonces, ¿quién es uno para exponer el pecado de alguien? Ah, no, pero en esta época religiosa nos creemos muy santos. Me gusta que el Señor se humilló a sí mismo, dice Filipenses, que el Señor vino y se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo, tomó forma de pecado. Ustedes y yo somos la forma, somos creación de Dios, pero tenemos pecado. Y ese pecado, aunque nos está debilitando por dentro, la pregunta es, esta mujer que encontraron en adulterio, oiga, tremenda mujer. Algunos dirían, esta mujer es una cualquiera, toca matarla. La pregunta es lo que hace el Señor. El Señor en otros capítulos atrás estaba hablando del juzgar. Y en Juan capítulo 7, versículo 24, ya les había lanzado la palabra enseñándoles. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. ¿Con justo qué? Juicio. ¿Usted creen que Dios no vio el por qué esta mujer estaba en adulterio? No, es que era una sinvergüenza. Dios no ve con esos ojos.
Dios estaba viendo las falencias que tenía esta mujer y por qué estaba en adulterio. ¿Se acuerdan cuando se encontró con la mujer samaritana? 5 maridos había tenido y el que ahora tenía no era el de ella, se lo acababa de quitar a la vecina. Y el Señor no la juzgó, porque el Señor ve la fragilidad del hombre. Mire que hubo este capítulo de Juan, capítulo 8. Algunos teólogos del primer siglo intentaban quitar este capítulo de Juan, porque pensaban que Jesús estaba encubriendo el pecado. Jesús no encubre el pecado, Jesús lo quita. Y Jesús, cuando juzga con justo juicio, estaba mirando esos capítulos atrás, Jesús está mirando, venga, esta persona, ¿por qué pecó? ¿Cuál fue la falencia de esta persona y el por qué está pecando? ¿Por qué yo no soy buen cabeza de familia? ¿Por qué yo no soy un hombre que tenga lo que debería yo hacer como un buena cabeza del hogar? Porque hay veces nosotros no somos buena cabeza del hogar. No somos los que paramos a la esposa, mi amor, tranquila, vamos para adelante. No, hay veces ellas son las que nos levantan a nosotros. 3 deditos, varones. Hagan conmigo así, recibo. Ayúdenme en la administración. Porque hay mujeres que no son las que están en la casa, las que hacen, las que están aquí en lo otro, en esta juegan lo otro. Vean Proverbios 31. Ay, la mujer de hoy en día ya no es así. Y entonces, ¿qué es digna de muerte? No, el Señor está mirando el por qué ella no es así. Entonces el Señor tiene que alterar la estructura con la palabra de Él para que nosotros podamos llegarle a la estatura del varón perfecto. Eso es otro tema. Pero el mundo religioso viene y nos pone en la palestra y dice, mírelo, el que hablaba, el que decía, la que se creía santa, el que se creía santo. El mundo religioso nos pone en la mitad de la palestra y nos acusa. Y algunos dirían, algunos de esos sacerdotes dirían, ay, uy, tremenda india esa. Y el Señor confrontándolos, ¿no? Y vea la confrontación que hace el Señor. La confrontación que les hace y les dice el Señor es, porque hubo un tema aquí antes de entrar allí, y vea lo que le dice. Tú pues, Señor, según la ley de Moisés, nos toca apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Si hay algo que es una sociedad religiosa, es que dice, la ley de Dios dice. Quieren poner una división entre la palabra de Dios y el amor del Señor. Porque la palabra de Dios dice, óigame bien, la ley dice que si usted no tiene el pase y la tarjeta de propiedad del carro, a usted toca quitarle el carro, toca inmovilizarlo. Pero cuando a usted se le queda la billetera un día en la casa y lo coge el de tránsito y usted le dice, ay, ayúdeme por favor, se me quedaron los papeles, se me quedaron, ayúdeme señor agente. Ahí sí uno pide gracia. Y si el agente no tiene mucha gracia, le dice, no sé, deme 50,000 razones para ayudarle. Bueno, a algunos ya les ha pasado a 100,000 razones para ayudarles. Somos una sociedad que queremos gracia, pero no damos gracia. Queremos gracia, queremos que a nosotros nos pasen de todo, pero nosotros dejar pasar una, dijo Serpa, mamola.
Esa es la sociedad que estamos viviendo. Y el Señor por eso le toca venirse a encarnarse y a tomar la posición de un hombre. Y la humildad del Señor, siendo Dios, les enseñaba aún sentados, mirándolos tú a tú. Tan lindo el Señor. Tenemos un Dios que no se cree más que nosotros. Tenemos un Dios que se humilló a sí mismo. Tenemos un Dios que mira nuestra debilidad. Dice los salmos, Dios mira nuestra debilidad porque se acuerda que somos polvo. Mira el que está a su lado y dígale, eres polvo. Eres polvo. ¿De qué nos creemos nosotros? Algunos se creen la última Coca-Cola del desierto, cuando realmente no somos nada. ¿Somos qué? Polvo. Así es. El rico y el pobre tienen algo en común cuando mueran. La misma calavera es. Mira el que está a su lado, la misma, no mentiras. Mi pecado, su perdón. Número uno, por una sociedad que religiosa. Pero el Señor sabe hacer un juicio justo y reflexiona en cada caso en particular. Vea lo que hace el Señor. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían para tentarle, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinándose hasta el suelo, escribía en tierra con el dedo. ¿Sabe? Eso es una posición de reflexión. ¿Sabe qué hizo el Señor? Se sentó y empezó a escribir, prácticamente ignorando las palabras de los religiosos, y estaba escribiendo algunos. Esto ha sido un debate por muchos teólogos desde el primer siglo. ¿Qué escribía Jesús en tierra? ¿Qué escribía el Señor? Nadie pudo sacar una foto, nadie pudo sacar una selfie ese día para decir el Señor escribiendo en tierra. Nadie supo. Pero algunos eruditos dicen que según el contexto de lo que estaba predicando el Señor atrás, posiblemente escribió: misericordia quiero, mas no sacrificios. Porque estaba en el templo. Misericordia quiero. La gente no entiende. Dios tiene algo en su corazón y es misericordia. Diga conmigo, misericordia. Viene de una palabra en el latín que es combinada con griego y latín, y es miseria en la cordia. Cardia es corazón en griego. Miseri es en latín la miseria, la basura. O sea que misericordia es sentir la basura, lo duro de esa persona en mi corazón. Eso es misericordia. Sentir lo que esa persona está sintiendo en mi corazón. En la psicología se llama de otra manera, es ponerse empatía, ponerse en los zapatos del otro. Pero Cristo lo llamó sentir la miseria humana en mi corazón. ¿Por qué esa persona está actuando así? No nos da misericordia a veces cuando alguien está en drogas, cuando alguien está, una mujer en prostitución. ¿Por qué duro? ¿Por qué le tocó pasar por eso? Eso es lo que el Señor hace. Y cada vez que usted peca, el Señor dice: ¿por qué lo hizo? ¿Por qué lo haces? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en el fondo? ¿Por qué esa mujer estaba adulterando? Déjeme hacer una teología especulativa. ¿Será que esta mujer era maltratada por su esposo? ¿O no tuvo papá y trataba de encontrar el amor en otros hombres? Porque la mujer samaritana lo que nos deja ver en una anamnesis es que esa mujer estaba buscando el perfecto amor y no lo encontraba en los hombres. ¿Saben con quién lo encontró? En Cristo. ¿Qué es lo que te lleva a pecar? Dios sabe por qué lo estás haciendo.
Entonces, ¿sabe con qué lo afecta al Señor? Con la palabra. Diga conmigo, con la palabra. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Sabe cómo afecta al Señor tu vida? Con la predicación. ¿Por qué la palabra del Señor dice no se dejen de congregar como algunos tienen por costumbre? Porque por la palabra es que el Señor moldea mi corazón. Mira el que está a su lado y dígale, no se deje congregar. El Señor te está puliendo con la palabra. Eso es lo que Dios quiere hacer por la palabra. Pulirte. La palabra de Dios dice que es como una lija. La palabra de Dios es como una espada que entra a lo profundo, que discierne los huesos y parte los tuétanos. Eso hace la palabra de Dios cuando exhorta, cuando edifica y cuando consuela. Pero tenemos un mundo religioso que hoy en día también lo único que saben hablar, hay iglesias tan pobres, tan pobres, tan pobres, que lo único que hablan es de dinero. Diga conmigo, santo. Número 2, mi pecado, su perdón. Mi pecado, su perdón. Número 2, ¿por qué? Versículo 7, vea lo que dice la Escritura. Y como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Número 2, por una mente reprochable. Diga conmigo, por una mente reprochable. La palabra de Dios dice, el que crea estar firme, cuide que no caiga. El que dice no tengo pecado, hace mentiroso a Dios. Y hay unas mentes reprochables que se creen mucho. Hay mentes que se creen, dicen, yo soy, la palabra recto y justo en griego es dikaio. El inquebrantable, el recto de los rectos. Y la palabra de Dios dice en el Salmo capítulo 1, bienaventurado el varón que no se sentó en silla de escarnecedores ni con los malos anduvo. ¿Sabe qué hacemos muchas veces? Le decimos al Señor, quita ahí y yo me siento el trono. Juzgamos según nuestra cosmovisión. Imagínate, ¿sabe usted por qué no puede juzgar bien? Porque usted es pecador también. Y un ciego que va a guiar a otro ciego. Ahora, un pecador que va a juzgar a otro pecador. Yo quiero que entiendan algo. Estamos en un mundo de pecado. Y en un mundo de pecado, usted no sabe esa persona por qué pecó. Y el Señor sí sabe. Por eso el Señor dijo, oiga, ¿por qué ve la paja de su hermano cuando usted tiene una bigota en el ojo? ¿Sí ve que nosotros no podemos juzgar a otro? No podemos. No somos nadie para juzgar. Y entonces vea lo que dice la palabra del Señor. Entonces, por una mente reprochable, el Señor se enderezó y se levanta en señal de completa autoridad. Miren lo que el Señor hace. ¿Estaba dónde? Escribiendo en tierra. Y ahora el Señor se levanta. ¿Cómo está esta mujer? ¿Cómo trajeron a esta mujer? ¿Cómo cree que la trajeron? La tenían de rastras y se la pusieron así. ¡Fran! ¿Sabe qué hace el Señor? Se levanta y se pone en pie, tal vez, posiblemente, frente a ella, y frente confrontando a los fariseos. Y cuando el Señor se levanta, me gustó este tema, y se levanta con autoridad, es para defendernos. Dice que el Señor está alrededor, el ángel del Señor está alrededor de nosotros y nos defiende. Si hay algo, dice la Escritura, tenemos, dijo Juan, tenemos un abogado ante el Padre, a Jesucristo el justo.
Si usted la embarró, tiene un gran abogado que se levanta y dice, lo que es con él, es conmigo. El apóstol Pablo estaba persiguiendo la iglesia antes de ser apóstol. Perseguía a la iglesia y todo lo que le oliera cristiano los perseguía y los mataba. Y algún día el Señor se le puso enfrente y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Porque cuando usted se mete con un hijo de Dios, se mete con el Señor. Ojo con eso. Y entonces vea lo que dice la palabra del Señor. Dice, el que de ustedes no tenga pecado. En otras versiones dice, el que sea infalible y ético, que tire la primera piedra. El que sea infalible y ético, que tire la primera piedra. ¿Quién de nosotros es infalible? ¿Quién nunca ha pecado aquí? Por favor, levántese y váyase, porque este mensaje no es para usted. Entonces sigo predicando. Romanos capítulo 2, en el versículo 1, vea lo que dice la palabra del Señor. Por lo cual eres inescrutable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Tremendo. No nos damos cuenta que cuando señalamos a alguien hay 3 de vuelta. Tremendo. Y entonces el Señor va y les pega una confrontada porque sus mentes y sus corazones eran reprochables. Algunos de los que estaban ahí dirían, ay, pero si yo ni me acosté con ella. Y algunos de los que estaban ahí, pero lo pensó. El Señor Jesucristo en los evangelios habla y llega y dice en Mateo capítulo 5 en el versículo 28 y dice, el que tan solo la deseare en su corazón ya adulteró. Con que tan solo la deseare en su corazón ya pecó. Y algunos de los sacerdotes que estaban ahí dirían, ay, pero yo no caí con ella. Pero lo pensó. Y para Dios el acto y el pensamiento en el corazón es igual. Entonces algunos dicen, ay, uy, cayó en pecado, uy, digno de muerte. Usted lo ha pensado. Y nos creemos infalibles. O sea, estamos como el Antiguo Testamento. El que lo encontraran en pecado, le tiraban la piedra. Pero si lo pensaban, pasa uno desapercibido. Pero para Dios estamos descubiertos. Dice que estamos desnudos delante de Dios. Tal vez usted no ha pecado en acción, pero ha pecado aquí y aquí. Y para el Señor es lo mismo. Ay, yo no hice nada, pero lo pensó usted también. Es lo mismo delante del Señor. Es lo mismo. Y entonces vean lo que dice la Escritura. El que de vosotros esté sin pecado, que sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Otras, bueno, hay un tema de la Tanaj, en una versión de la Tanaj, de libros que complementan también la Escritura. Bueno, pero no es la Tanaj, es otro que se me fue. Unos libros que comentan el Nuevo Testamento dicen en unas traducciones: quien de ustedes no se haya acostado con ella, que tire la primera piedra. Báileme ese trompo en una uña. Todos los sinvergüenzas que querían matar a esa mujer ya habían pasado por lo mismo. Mira el que está a su lado y dígale: tome esa menta para que chupe. Oye,
Tenemos una mente reprobable. Tenemos una mente reprobable. Algunos pecan allá, pero nosotros hemos pecado aquí y aquí. Y no nos hace mejores que los que están en el tema. No somos los mejores. Entonces vea lo que dice la palabra del Señor. Dice, e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. El Señor seguía en su reflexión de la humanidad. ¿Sabe cuál es la reflexión de la humanidad? Porque vea, vuelve y juega. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Y tal vez déjeme hacer una teología especulativa, o déjeme llamar acá, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 16, en el versículo 7, le presentan a Samuel los hijos de Isaí, y pasó a Aminadab, el más grande. Tal vez era así como Brian, un altote, y le pasaron todos los hijos delante de Samuel. Y le dijo el Señor a Samuel, no mires su hermosura, ni mires la altura, ni lo grande, ni lo acuerpado, porque Dios no mira lo que mira el hombre, Dios mira el corazón. Hasta Samuel, como profeta de Dios, que escuchaba la voz de Dios, se equivocó. Oiga, un profeta de Dios que escucha la voz de Dios se equivoca. O sea, que el que tiene boca se equivoca, y el que tiene lo otro que no se meta. Tremendo este tema. Y el Señor sigue en su reflexión teológica, y en esa reflexión teológica el Señor se acuerda. Y deben ser confrontados por la palabra de Dios. Versículo 9. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más jóvenes. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Oye, tremendo, las mentes reprochables salen de uno en uno. Dios está buscando entre los hombres un justo. ¿Se acuerdan de ese muchacho que se le acercó al Señor un día? Maestro bueno, tú que todo lo puedes, Señor. Maestro lindo, bueno. Y el Señor se quedó mirando y le dice, ¿por qué me llamas bueno? Bueno solo hay uno, solo es Dios. Oye, hay un tema tremendo frente a esto, y es que las mentes reprochables, mire, este muchacho se creía intachable, y el Señor le dio amaba tanto la riqueza, es que le dijo, ¿me quiere seguir? Listo, venda todo lo que tiene, déselo a los pobres y sígame. Y dijo, uy, no, hasta allá no. Hay veces nos creemos tan santos, que el Señor apenas nos ve y dice, no, mano, te hace falta. Entonces, familia, algo que me gustó es que salió todo el mundo delante de la presencia de ellos, y ¿sabe quién es el único justo, limpio, recto, poderoso para juzgarnos? El Señor. ¿Sabe con quién quedó esa mujer? Frente al único que la podía juzgar, frente al único que sabía su corazón, frente al único que sabía su dolor, frente al único que sabía por qué ella accedió al adulterio. No sabemos si su esposo era una caspa con ella. Mire lo que dice la palabra del Señor. Primera de Tesalonicenses. Y esto aplica tanto para hombres como para mujeres, obviamente. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, y que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, y no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Pablo
Pablo va y escribe esto a la iglesia de Tesalónica, 1 de Tesalonicenses 4, 3, 4. Imagínense que los griegos empezaron por eso de aquello del amor eros. Los griegos eran unos enamoradizos de aquí a Pekín. Y ellos parece ser que fueron los primeros Don Juanes en la tierra. Y fueron los primeros que empezaban a regalar flores a las mujeres. Las sacaban al cine. Llévale flores, llévala al cine, la comida, la cama. Y eran los muy cariñosos. Y el apóstol Pablo va y le dice a los judíos, porque los judíos, como eran judíos, ya no eran cariñosos con sus esposas. Ya no les llevaban la comida a la cama, ya no las acariciaban, ya no les daban flores, ya nada. Y Pablo dice, venga hermanos judíos, venga, no sean como los gentiles, no sean como otros que tienen a sus esposas vueltas nada. Entonces Pablo les dice eso a los judíos, pero esto aplica también para las damas. ¿Sabe qué nos falta a nosotros como parejas? Más amor. Digan conmigo, más amor. No, hágalo así a lo francés, amor. Llévele flores. Llévela un día, sáquela. Pero no, es que estoy cansado del trabajo. Es que estoy cansado, es que estoy cansada. Perdóneme, la mujer a veces llega del trabajo y está pendiente de la casa. Ellas están trabajando el doble, porque usted no se esfuerza también un poquito más. Yo sé que estos mensajes no son de amenes, porque como no es de plata. Digan amén, mi hermano, así es. Ah, no, cuando estábamos de novios. Ah, pero como ya es mi esposa y ya la tengo fija, perdóneme familia, aunque sea su esposo, aunque sea su esposa, no hay nada fijo, cuídelo, cuídela. Si usted no pastorea a su esposo, si usted no pastorea a su esposa, el vecino sí está dispuesto a pastoreársela. Amén. Ay, 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 uy, 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 digan algo. Anímenme en esta mañana. Ah, es que ya está, ya la tengo viviendo conmigo, ya es mi esposa. Ya la tengo solita para mí, ¿sí? Diga conmigo, ¿cómo no? El diablo sigue trabajando, mano. Ay, Dios mío, ayúdenme en este mensaje. Yo sé que como no es de emociones, entonces... Pero hagan así conmigo, todos, cojan estos 3 deditos, todos, cojámoslos. Diga conmigo así, recibo, Dios, ayúdame a entender la palabra. Carlitos, también es con usted, haga así, ran. Entonces, vea lo que dice la palabra del Señor. Jason sí lo hizo, que no me fijé, ¿sí? Ah, bueno, también es con usted, todos los varones. Don Heraldito, también es con usted, ra, eso. Entonces, bueno. Oiga, somos una mente reprochable y solo quedamos con el único que nos puede juzgar y es el Señor. El único que nos puede juzgar es el Señor. Y entonces vea lo que dice la palabra. Él es el único que sabe cómo restaurarte, cómo fortalecerte del pecado que nos asedia. Vea lo que dice la Escritura. Y quedó solo Jesús con la mujer que estaba en medio.
Y número 3, para terminar en esta mañana, vea lo que dice la palabra. Diga conmigo, mi pecado, su perdón. Por la sociedad religiosa, por una mente reprochable. Y ahora vea lo que dice el versículo 10. Y enderezándose Jesús, vuelve y juega. Ran. Estaba jugando con cuclilla el Señor. Y volviéndose a enderezar, Señor, y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo. Oiga, número 3, por una autoridad divina. Mi pecado, su perdón, por una autoridad ¿qué? Divina. El único que puede restaurarnos y perdonar nuestros pecados se llama Cristo. No hay nadie. Por más de que usted venga a mí y me diga todos sus pecados, el hombre no tiene autoridad para perdonar pecados. Solo es Cristo. Ni diciéndole, métase en ayuno y oración en esta mañana para que el Señor lo perdone. Si usted no va a la sangre de Cristo, no va a la cruz, el Señor no lo perdona. Le puedo decir, váyase de rodillas de aquí hasta... No pasa nada si usted no acepta la sangre de Cristo en su vida y su corazón. Entonces, una autoridad divina, ¿qué hace? Toma otra vez su postura suprema de autoridad, pero de amor y con gracia. ¿Cómo cree que se paró frente a ella? ¿Así? Bandida. No. El Señor se paró con esa autoridad y con gracia. Yo no me imagino esa escena. La mirada que el Señor de amor le brotaba hacia esa mujer. De compasión, de amor hacia esa mujer. Porque Él está haciendo la figura de padre ahí. ¿Quién es el único que está con nosotros? A pesar, una vez un joven me dijo, pastor, me tiré el semestre y ahora mi papá me va a matar. Y le dije, mijo, no hay nada que hacer, vaya, cuéntele. Por más pecado que usted haya tenido y se haya tirado el semestre, usted nunca dejará de ser hijo. ¿O sus hijos cuando pecan y se portan mal con ustedes dejan de ser hijos? No. Oiga, usted puede renunciar con su esposo. Usted puede decir, me separo. Pero renuncia a un hijo. Usted no puede renunciar a un hijo. El cordón umbilical está ahí y nunca se rompe. Puede estar grande su chinito y dice, ay, mi chinito. Las mamás se ríen porque saben que es así. Número 3, entonces esa autoridad divina le hace la pregunta retórica que solo Dios puede hacer. Mire esta pregunta retórica que le hace el Señor. Entonces, enderezándose Jesús, no viendo a nadie más sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que qué? Los que te acusaban. ¿Dónde están los que te acusaban? Familia, cuando el Señor se levanta frente a nosotros, no hay nadie más que nos pueda acusar. ¿Dónde están los que te acusaban? Eran unas mentes reprochables frente a una autoridad divina. ¿Quién te puede acusar a ti? Y la Biblia dice, ¿quién podrá acusar a los hijos de Dios? Nadie, solo Cristo. Vea lo que dice la palabra. Y enderezándose Jesús y no viendo a nadie, y le dice, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Qué pregunta retórica del Señor. ¿Dónde están? ¿Ninguno te condenó? El Señor sabía, los confrontó tanto, les dio tan en la llaga, que les dijo, a ver, el que usted sea tan justico, el que ninguno de ustedes haya hecho algo con esta mujer, tire la primera piedra. El que ninguno haya mirado a esta mujer para desearla, tire la primera piedra. Mire el equilibrio en Dios, ¿no? Hay algunas iglesias dicen, ay no, yo no, aquí venimos con falda larga para que no nos miren el cuerpo. Pero vienen con esas faldas largas y están apretadas aquí.
Y en el culto, en la alabanza, están cantando: grandes y maravillosas son tus obras. Ay, Dios. Diga conmigo: religiosos. Ay, no, yo no muestro nada, pero tienen esas faldas y parecen un salchichón apretado. Digan conmigo: equilibrio. Y entonces vean lo que trata la escritura. Y él dice: ninguno te condenó, nadie es ni un veredicto. Oiga, ¿quién es capaz de dar un veredicto? ¿Quién es el que condena? No, en la parte terrenal. El juez. Nadie dio un veredicto, nadie te condenó. ¿Quién puede dar un veredicto frente a tu pecado? ¿Quién lo puede dar? Nadie, solo el Señor. Nadie te condenó. ¿Quién puede dar un veredicto? Y ella le dijo: ninguno, Señor. Nadie fue capaz. Imagínense la alegría de esa mujer. Señor, ninguno. Nadie fue capaz. Y la respuesta del Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Oiga, si Jesús entiende el por qué yo peco, ojo, él no nos aplaude el pecado. Ay, tan lindo, pobrecito, yo sí sabía. Sigue así, tranquilo, no pasa nada. No, ni yo te condeno. Yo sé tu estructura, yo sé por qué estás haciendo esto. Ni yo te condeno. Pero le deja la respuesta: y no peques, vete y no peques más. Sigue tu camino, haz lo que tengas que hacer en la vida, pero no peques más. El Dios de las segundas, de las terceras, porque yo no sé si fue la segunda, la tercera adulterio, ¿cuál fue? Ah, no, de la muerte no se iba a salvar. El hecho es que nadie la condenó. ¿Y quién nos puede condenar a nosotros? Nadie puede dictar un veredicto en nosotros, porque el único que lo puede hacer es el Señor. Póngase sobre sus pies. Vamos a orar en esta mañana. Padre, te adoramos, te bendecimos en esta hora. Te damos las gracias, Señor, en este momento, en este lugar. Pedimos, Espíritu Santo, que seas tú obrando en esta hora. Señor, te pido, Espíritu Santo, que tú te glorifiques, Dios, en esta hora. Que seas tú obrando, Señor. Padre, te doy las gracias, Señor, para los que están allí en casa. Te pido, Espíritu Santo, que tú bendigas a cada persona que está aquí en casa. Aquellas personas que se quieran acercar a Cristo desde allí, de los que están viendo en casa. Quiero pedirles hoy mi pecado, su perdón. Dígale conmigo al Señor: Padre, te doy gracias. Hoy entrego mi vida a ti. Si usted quiere entregar su vida al Señor Jesucristo, hoy quiero pedirle que le diga conmigo: Señor, hoy reconozco que soy pecador. He pecado contra el cielo y contra ti. Pero hoy te acepto como mi Señor, como mi Salvador personal. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres de allí jamás. En el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Por tu favor eterno, muchas gracias. Hoy entrego mi vida a ti, en tu santo y precioso nombre, por esa sangre preciosa que vertiste en el madero. Bendigo a los que están en casa. Dios los bendiga.